Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 6 de julio del 2020. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. La segunda ola pandémica continúa su expansión en Costa Rica y hoy, lamentablemente, tenemos que informar de 4 muertes relacionadas al virus. 3 de ellos en las últimas 24 horas y una 4ª víctima que falleció el jueves 2 de julio y que hoy el resultado de la autopsia confirma que estaba contagiada antes de morir. Esta última víctima era un hombre de 51 años de edad que murió en su casa de habitación en Cartago, sin haber podido recibir ayuda hospitalaria y con un diagnóstico de infección respiratoria grave. El gobierno inició hoy una campaña masiva de testeos en 23 barrios de Alajuelita, que se consideran especialmente vulnerables. El operativo se realizará entre el lunes y miércoles de esta semana y aplicarán 1.850 pruebas de COVID-19 entre personas asintomáticas. Pero si usted o sus familiares viven en esa zona y tienen síntomas compatibles, también puede obtener una prueba aunque su casa no esté dentro del cronograma de visitas. A pesar del crecimiento exponencial de nuevos contagios, durante el fin de semana que pasó, los operadores del 911 recibieron reportes de 1.300 fiestas o congregaciones de personas. El ministro de Seguridad informó que ya coordinaron con el Poder Judicial para que en caso que las personas no desistan o traten de impedir el acceso de los policías, se gire una orden de allanamiento para la vivienda o el condominio en donde se esté realizando la fiesta. Son días tristes y complejos para la salud y la economía de miles de personas en Costa Rica. Vamos a ver de inmediato los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. Este lunes se cumplen 4 meses de la pandemia en Costa Rica y entre sábado, domingo y lunes se registraron 930 casos nuevos por COVID-19. Para hoy, el total de contagios es de 5.241 y se registran 23 lamentables fallecimientos. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene como meta hacer testeo masivo a 1.850 personas en Alajuelita. El trabajo estará concentrado en 23 barrios. La Fuerza Pública atendió 1.300 reportes por escándalos musicales, aglomeraciones y fiestas este fin de semana. Además, un hombre amenazó con un arma blanca a un oficial. La exministra de Comunicación, Nancy Marín, presentó su renuncia como asistente ejecutiva en la presidencia del INSS tras muchos cuestionamientos por el salario de 3.400.000 colones que recibiría. Como decíamos, hoy se cumplen 4 meses de la pandemia y solamente entre el sábado, domingo y hoy lunes se lograron confirmar 930 nuevos casos. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae los datos COVID para la fecha. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Vamos a brindarles todos los detalles de este lunes 6 de julio. Y entre las informaciones que tenemos para este lunes es que más de 1.800 personas serán testeados por la Caja Costarricense de Seguro Social en Alajuelita para identificar si hay transmisión comunitaria del virus COVID-19. El operativo se realizará desde este lunes y hasta el miércoles. Este lunes arrancó el testeo masivo de la Caja Costarricense del Seguro Social en Alajuelita. La operación busca identificar cuál es la circulación del virus SARS-CoV-2 en esa zona josefina. En total, testearán a 1.850 personas entre este lunes y miércoles,
con el apoyo de 100 funcionarios de la caja. Estamos hablando de más o menos 100 personas que se involucran de todos los perfiles. Hay un componente logístico que es el del transporte, la toma de muestras, la coordinación con los laboratorios que hacen los análisis, la entrega de insumos, tanto de equipo de protección personal, así como los insumos para el muestreo, y en coordinación con el área de salud local junto con otras autoridades locales. Y queremos con esto ver cómo está la transmisión silenciosa en esta comunidad. La toma de pruebas se hará en 23 barrios de los 111 que tiene el cantón. Las pruebas se efectúan a personas asintomáticas. Alajuelita tiene 92,000 personas. La cantidad de pruebas que se tomarán representa el 2% de esa población. Estos son los barrios donde se tomarán las muestras: Chorotega, Corina Rodríguez, Los Pinos, Alajuelita Centro, La Guaypil, San Felipe, Tejarcillos, San Josecito, Juan Rafael Mora, Vista Real, San Felipe I, Calle Alto, Parte Este, Concepción Arriba, El Tejar, Las Vegas, Piedras de Fuego, Cochea, Antolina, Calle Vieja al Colegio, Los Almendros, Riberas del Río, 8 de diciembre y Avenida 6. Por cada uno de los barrios se definieron 2 bloques y por cada bloque se tomará la muestra respiratoria a 30 personas asintomáticas, lo que significan 60 por barrio. Las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria, entonces el ATAP va a estar llegando a la casa a tocar la puerta, se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa. Si nadie abre la puerta, entonces será la casa a la derecha de esa misma. Si hay personas sintomáticas en la vivienda, también se van a muestrear esas personas. O sea, vamos buscando asintomáticos, pero de nuevo, digamos de una forma oportunista. Si encontramos sintomáticos, también le vamos a hacer el muestreo. 5 equipos realizaron el primer día de testeo y cuya meta era realizar 660 muestras en San Felipe, San Antonio, San Josecito y Alajuelita Centro. Sobre este mismo tema, Alajuelita ha sido uno de los más afectados por la pandemia en esta segunda ola de casos que atraviesa el país. Este lunes, desde temprano, funcionarios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social se instalaron en 5 puntos distintos del cantón de Alajuelita con el fin de realizar testeos masivos a personas asintomáticas que tengan el virus COVID-19. El operativo se realizará por 3 días y abarcará hasta 1.850 personas seleccionadas de manera aleatoria. Tras un recorrido que hizo Costa Rica Noticias por el área de salud de Alajuelita durante esta tarde de lunes, estos fueron los resultados que dieron las autoridades de salud. Esta semana vamos a estar trabajando aquí en Alajuelita, haciendo un muestreo, sobre todo en poblaciones silenciosas. ¿Eso qué quiere decir? Allá donde no se han identificado casos, para poder determinar si realmente la negatividad que hay ahí o la no afluencia de las personas es porque no hay casos o digamos todavía están en proceso de incubación y una cosa así, que no se han acercado a un servicio de salud. Por su parte, el director del área de salud de Alajuelita reportó buenos resultados en la mayoría de lugares, pero con dificultades en algunos otros puntos. Ha sido variado. Aquí en el centro de Alajuelita la gente ha respondido, ha llegado a hacerse las pruebas. Me informan que en algunas zonas pues hubo un poquito más de renuencia de la gente para asistir o para permitir que se le tomara la muestra en la casa. Porque algunos equipos sí se desplazaron a algunas casas a tomar las muestras. Entonces ha sido variado en ese sentido. Pese a que se intentó conversar con algunos de los vecinos que acudieron a hacerse la prueba al centro de salud, la mayoría prefirieron no dar declaraciones. Otros, como Marvin Torres, vecino de Alajuelita y vendedor, calificó la iniciativa como positiva. Y me parece muy bien porque así es seguridad para todos, ya para el que me viene a comprar y para el que en realidad, o sea, sentirse seguro, pienso yo. El testeo se realizará en 23 barrios de 111 que tiene el cantón. Y en la primera semana del mes de julio, el país registra 7 fallecimientos por COVID-19. El ministro de Salud anunció que se conformará una comisión para investigar la situación de cada muerte y el vínculo que pueda tener con factores de riesgo.
Este lunes se cumple 4 meses de la pandemia en Costa Rica y a la fecha se registran 23 muertes por COVID-19. Los fallecimientos por este virus han venido en incremento en los últimos días. Veamos, en el mes de marzo se registraron 2 muertes, en el mes de abril se registraron 4 muertes, en mayo 4 muertes, en junio 6 y en la primera semana de julio llevamos 7 fallecimientos. Según manifestó el ministro de Salud Daniel Salas, el grupo de población más afectado son los adultos mayores. 13 personas han fallecido en edades entre los 65 y 92 años. Por rango de edad tenemos 4 personas de 25 a 45 años, 5 que han estado de los 45 a los 65 años, 13 personas que es el grupo más grande, que va desde los 65 hasta los 92 años, y 1 que está en investigación la edad. Del total de los fallecimientos, 18 son costarricenses y 4 han sido extranjeros, 1 se encuentra en investigación. Salas fue contundente al anunciar que las muertes continuarán con esta pandemia, por lo que informó que se conformará una comisión que analizará los casos de pacientes fallecidos para determinar vínculos con otros factores de riesgo que pudieran causar la muerte de la persona. Pues sabemos que es una pandemia y que van a haber más decesos. Se está conformando una comisión que va a trabajar en análisis porque no significa que todos estos, posiblemente la mayoría, sí han sido por una complicación debida al virus, al SARS-CoV-2, pero no todos han muerto por el mismo virus. Eso justamente la comisión va a encargarse de hacer ese análisis y nos van a dar un estatus conforme vayamos avanzando en la pandemia, ¿verdad? No es que tampoco se va a tratar de hacer un análisis cada vez que tenemos un caso, pero sí acumular una cantidad de casos y estar haciendo ese análisis para estar todos enterados de qué es lo que ocurre con estas personas y justamente si son por que el virus les provoca una complicación o si es un asunto simplemente que se encuentra como un asunto más bien casual. Las autoridades de salud insisten que para frenar el incremento de casos y evitar más muertes, la población debe acatar las medidas establecidas, sobre todo en este momento donde se registran 88 personas hospitalizadas y 9 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos, algunos incluso padecían ambas enfermedades. Hipertensión, asma, enfermedades inmunológicas, cáncer o diabetes son algunos de los factores de riesgo que se complican cuando una persona se contagia de COVID-19. Según el presidente de la Caja, Román Macaya, la mayoría de personas hospitalizadas tienen alguno de estos padecimientos. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la combinación de hipertensión con diabetes mellitus crea un perfil más delicado a la persona con COVID-19. Todos y todas, sea o que tenemos esos factores de riesgo o que tenemos familiares que tienen factores de riesgo, tenemos que ser muy cautelosos y muy disciplinados en proteger a esa población. Recordemos que esa población, en la medida de lo posible, la idea es que no ande exponiéndose en lugares públicos donde puede haber virus. La peligrosidad de estos factores de riesgo se hacen más claros cuando vemos que 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos, incluso algunos padecían ambas enfermedades. Lo vemos a continuación. El 18 de marzo la primera víctima padecía hipertensión, el 15 de abril la víctima 4 sufría hipertensión, el 16 de abril la víctima número 5 también la padecía, el 20 de abril la víctima 6 tenía hipertensión y diabetes, el 10 de mayo la víctima 7 padecía hipertensión, el 13 de mayo la víctima 8 tenía hipertensión, el 15 de mayo la víctima 9 sufría presión alta, al igual que la víctima número 10. El 10 de junio la víctima 12 tenía hipertensión y diabetes, el 27 de junio la víctima 13 era hipertenso y diabético y el 8 de junio la víctima 15 tenía hipertensión y diabetes. Por otro lado, el 30 de junio la víctima 16 padecía hipertensión y diabetes, el 1 de julio la víctima 17 sufría hipertensión y diabetes. El 2 de julio la víctima 18 era diabética, mientras que el 5 de julio la víctima 20 y 21 eran hipertensos y diabéticos. Pero la pregunta aquí es ¿por qué representan factores de riesgo? Para el doctor Saúl Quiroz, internista e infectólogo del Hospital México, la hipertensión y la diabetes son enfermedades que clásicamente se asocian con un riesgo de desarrollo de comorbilidades y se ligan con un mayor número de complicaciones.
complicaciones. Existen una serie de factores de riesgo que podemos modificar, sobre los cuales podemos incidir, y si bien es cierto el diagnóstico de hipertensión y diabetes se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad y de complicaciones, pues tenemos un gran número de pacientes también diabéticos, hipertensos, en quienes se ha hecho el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y han tenido una evolución favorable. Entonces, realmente, sobre todo en aquellos pacientes que están adecuadamente compensados desde el punto de vista de la hipertensión y adecuadamente controlados desde el punto de vista de la diabetes, son pacientes que tienen menor riesgo de desarrollar la infección, y una vez que la han desarrollado también tienen menos riesgo de desarrollar las complicaciones o las formas más severas de la enfermedad. Por esta razón recomendó a las personas no tomar decisiones sobre su enfermedad sin ningún criterio médico. El caso de los diabéticos y los hipertensos, pues fundamentalmente es una recomendación de las asociaciones internacionales, tanto para manejo de hipertensión como de diabetes, y es mantener el control y el adecuado tratamiento, no hacer interrupción en el tratamiento, no modificar el tratamiento sin la recomendación de un profesional en medicina. El especialista señala que el tener cualquiera de estas enfermedades no es una sentencia de muerte, pero sí es necesario cuidarse más que una persona sin factores de riesgo asociados. Ahora sí vamos de inmediato entonces a ver los datos suministrados por el Ministerio de Salud para este lunes 6 de julio. Ahí tenemos la primera pantalla. Tenemos 245 nuevos casos, un total de 5.241 confirmados. Se trata de 3.705 nacionales y 1.536 extranjeros. Ahora pasamos a ver los casos por edades. Hay 4.142 adultos, 245 adultos mayores, 6.765 menores de edad y se mantienen 89 en investigación. Vamos a nuestra última pantalla para hablar sobre los hospitalizados y fallecidos. Hay un total de 88 personas internadas, 9 en cuidados intensivos, 79 en salones, con edades entre los 40 y los 76 años. A este lunes se registran 23 fallecidos, 10 mujeres, 13 hombres en edades entre 26 y 92 años. Esta es la información que tenemos para este lunes 6 de julio. A seguir los protocolos establecidos del Ministerio de Salud y no bajar la guardia. Así es. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Buenas noches. Buenas noches. Fiestas, escándalos y aglomeraciones fueron parte de las 3.000 atenciones de la policía el pasado fin de semana. El Ministerio de Seguridad seguirá atendiendo todos los reportes, pero piden a la población evitar este tipo de situaciones. En al menos 48 horas, entre la noche del viernes y todo el domingo, la policía tuvo que distribuir recursos para atender más de 4.000 reportes. 3.302 de ellos fueron por denuncias por incumplimiento a las medidas sanitarias del Ministerio de Salud. Ejemplo, el incumplimiento al aforo establecido para los comercios. 1.300 llamadas fueron por denuncias de reuniones sociales privadas en casas de habitación, donde aseguraban que habían aglomeraciones, escándalos por música o grupos de personas consumiendo licor. 1.300 eventos que hacen que la movilización de los cuerpos de seguridad tengan que emplearse a fondo para atender todo esto. Tan es así que quiero contarles un ejemplo muy lamentable. En el sector de Purral de Guadalupe recibimos el reporte de una fiesta, nuestros oficiales de la Fuerza Pública llegan al lugar y la persona que organizaba la fiesta está alcoholizada, sale con un machete y hubo que desarmarlo y detenerlo. A ese nivel llegamos cuando lo que pretendemos es velar por la ciudadanía, por la seguridad de los costarricenses y ocurren este tipo de circunstancias. Quienes violen las medidas sanitarias se exponen a una pena de prisión de 6 meses a 3 años, cuando la persona notificada reincida, según el artículo 314 del Código Penal. También debo indicarles que hemos venido desarrollando un procedimiento con el Poder Judicial, ya que la Ley de Salud establece que los funcionarios del Ministerio de Salud pueden pedir una orden de allanamiento cuando hay una situación o un hecho que vaya en contra de la salud, pandemia como en este caso, que está en el artículo 347 de la Ley de Salud.
Y es así como, bueno, el fin de semana tuvimos personal disponible para atenderlo. Sin embargo, la mayoría de las fiestas, que encontramos bastantes, las personas desistieron inmediatamente de continuar con la actividad, pero que la ciudadanía sepa que vamos a estar atentos a esto y si es necesario, pues solicitaremos una orden de allanamiento para impedir que la actividad se desarrolle. El artículo 347 de la Ley General de Salud permite al Ministerio de Salud y a sus funcionarios solicitar una orden de allanamiento cuando se les haya impedido el ingreso a un lugar para la recolección de muestras o la realización de exámenes. No está contemplado para interrumpir reuniones, fiestas, aglomeraciones de cualquier tipo. De manera que hay que entender que la irrupción en el domicilio de las personas es una violación al ámbito de intimidad y solo puede ocurrir por autorización expresa de la persona o por orden del juez con una orden de allanamiento cuando se tenga la comisión de un delito. Además, quienes infrinjan las medidas como quitar los sellos en parques públicos y permanecer en ellos se exponen a penas de 3 meses hasta los 2 años de cárcel. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a ver la cotización de la moneda estadounidense. El precio del dólar para la compra en el día de hoy, 577 colones con 65 centavos. El precio para la venta, 585 colones con 34 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. En otros temas, la entrada en vigencia de la ley contra la usura podría traer también consecuencias para 30.000 tarjetavientes del Banco Promérica. Desde esta entidad bancaria indican que aún no piensan despedir personal. La nueva ley de usura sigue generando movimientos en la banca privada de nuestro país. En esta ocasión es el Banco Promérica quien anuncia que está evaluando el cierre de casi 30.000 tarjetas de crédito de clientes que, por sus características, no se ajustan en términos de rentabilidad a las nuevas condiciones que establece la ley de tope a las tasas de interés. Promérica es la segunda entidad que ofrece una mayor cantidad de tipos de tarjeta de crédito en el país, con 86, según los registros del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El otro tema que uno evalúa en esos clientes es el otro extremo, es más bien aquellos clientes que tienen un comportamiento histórico de pago que no es satisfactorio, que tienen comportamientos de pago erráticos y en ese sentido, entonces nos vemos en la necesidad realmente de evaluar esas relaciones, porque en las condiciones nuevas, posiblemente clientes que tienen manchado su expediente de crédito o que no han tenido una buena relación de pago con el mismo banco o con el sistema financiero, pues posiblemente dejan de tener sentido en el largo plazo. La Oficina del Consumidor Financiero considera que estos cambios deben verse como un proceso normal en las economías, que además están viéndose aceleradas por la pandemia del COVID-19. Anunciado por algunas entidades financieras que estarán haciendo eventuales cierres de tarjetas de crédito, lo cual desde nuestra perspectiva lo que hace es reflejar la profunda transformación que vienen teniendo los mercados financieros a nivel mundial, no solo en Costa Rica sino a nivel mundial, cómo se están transformando casi todas las industrias del planeta. De manera que entonces estos cambios hay que verlos como un proceso lógico derivado, sí, ciertamente, de que veníamos de cambios importantes en las economías que han sido acelerados por la pandemia del COVID-19. La semana anterior, a raíz de la entrada en vigencia de la tasa de usura, el BAC anunció el cierre de 11 sucursales, el despido de 373 personas y el cierre de más de 79.000 tarjetas de sus clientes. Por esta razón, Costa Rica Noticias consultó al representante del Banco Promérica si ellos analizan despidos de las personas que trabajan en esta entidad. Ellos nos indicaron que de momento no es así, pero que sí podría darse recorte en otras áreas. Sí habíamos tomado en el pasado
en el pasado reciente algunas decisiones de no renovar una serie de contratos de servicios externos, que eso sí, posiblemente se han venido cancelando contratos, no hemos renovado esos contratos porque la demanda por algunos servicios sí va a la baja. Mucho relacionado, eso sí, con la emergencia sanitaria que el país está viviendo. La ley sobre la usura, aprobada hace pocas semanas en la Asamblea Legislativa, estableció límites del 39% a los préstamos y un 55% a los microcréditos. La exministra de Comunicación del actual gobierno, Nancy Marín, renunció la mañana de este lunes al cargo de asistente ejecutiva de la presidencia del Instituto Nacional de Seguros, donde había sido nombrada hace pocos días. La decisión había desatado una serie de críticas contra Marín por el papel que la exministra tuvo en el escándalo de la Unidad Presidencial de Datos, UPAD. En el comunicado de prensa del INS se señala que Roger Arias, presidente ejecutivo de la institución, aceptó la renuncia y dijo que en este momento todo el esfuerzo debe concentrarse en optimizar y hacer más accesible la protección de las y los costarricenses, especialmente en el actual contexto generado por la pandemia del COVID-19. Los motivos de la renuncia de Marín no fueron expuestos en la comunicación. Ella señaló que la semana pasada se retiraba del Ministerio de Comunicación para dedicarse a su familia. Los sindicatos de la educación pondrán un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Educación Pública. Esto debido a que el MEP anunció días atrás la suspensión del incentivo salarial a docentes que trabajan en zonas de bajo nivel socioeconómico. Los sindicatos de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, pondrán un recurso de amparo en los próximos días ante la Sala Constitucional por la suspensión del pago del incentivo IDS durante este año. Este incentivo se le otorga a los docentes que se desempeñan en los distritos que el Ministerio de Planificación califica como de muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico. A raíz de la situación que se está dando, la cuestión de lo que se quiere de disminuir los gastos, ¿verdad?, públicos, entonces dentro de eso le piden a la ministra que se tome en cuenta lo del pago de la zona de menor desarrollo. Eso es un poco complicado, un poco difícil para la gente, porque ya los compañeros pues ya contaban con eso, ¿verdad?, aunque se paga hasta en octubre, pero ya ellos cuentan con ese pago, porque es algo que se ha venido haciendo mucho tiempo. Se han hecho negociaciones en otros momentos para cambiar la forma de verlo, cómo hacerlo. Inclusive en un momento dado se intentó quitar y la misma sala dijo que tenía que hacerse el debido proceso. De acuerdo con la ministra de Educación, Giselle Cruz, la suspensión de este incentivo se dará por la situación económica que atraviesa el país a raíz de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la presidenta de APSE, este incentivo se paga en el mes de octubre y el monto equivale a un salario completo. A las 7 de la noche con 28 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto. No se vaya, enseguida volvemos con el sorteo de la Junta de Protección Social. Suerte para quienes participan y que el azar reparta con equilibrio.